Muy buenos días, hermanos, les saludo en el nombre del Señor y en una nueva semana, en una nueva porción de la palabra que está en el libro de Éxodo, capítulo 28, y en la porción del día de hoy, de este día martes, la desarrollaremos entre los versículos del 13 al 30. Recordemos, Éxodo 28, del 13 al 30. Por supuesto, junto a un café con raíces con aroma a Torá. En el día de hoy debemos entender y comprender de que, y en reflexión personal con el Señor, la obra de nuestro amado Padre Celestial es excepcional. Él no se guardó ningún detalle para hacernos entender a través de cosas visibles lo sobrenatural y profundo que está hecho y estaba hecho en el cielo para edificación y bendición de nuestras vidas. La lectura del día de hoy, como les decía, la encontramos en Éxodo 28 del 13 al 30. Entonces, nosotros como occidentales no tenemos el lenguaje del pueblo hebreo y nos cuesta un poco entender la simbología acerca de esto. Pero la relación y la información entrecruzada entre el Antiguo y el Nuevo Testamento nos da claridades profundas del significado del gran amor del Padre en favor de su creación y del hombre. Déjame decirte que cuando Él pensó en esto, pensó en ti y en mí. Él nos ama tan profundamente que no, repito, no se guardó nada, absolutamente nada, para bendecir nuestras vidas. Así que vamos a leer ahora ya. En el nombre del Señor dice: harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo, la segunda hilera una esmeralda, un zafiro y un diamante, la tercera hilera un jacinto, una ágata y una amatista, la cuarta hilera un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro, y las cuales serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, y fijarás los 2 cordones de oro con los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral, y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, en su orilla que está al lado del efod, hacia adentro, y harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 hombreras del efod, hacia abajo, delante de su juntura, sobre el cinto de efod, y juntarán el pectoral por sus 2 anillos a los 2 anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe del pectoral del efod. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio, sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás el pectoral del juicio, Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Esta es una lectura a primera vista difícil de asimilar. Como yo les decía, por problemas
culturales, por así decirlo. Pero vamos a tratar de desarrollar en el día de hoy este tema y que tiene mucho significado, y es esta obra extraordinaria nacida en el corazón del Padre, reflejada en la persona y cumplida en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Mesías, Yeshua. Y como esta tiene una infinidad de detalles preciosos y hermosos que están para declararnos el plan del Padre, lo que hay en su corazón, y que es algo maravilloso en lo cual nosotros deberíamos poner mucha atención. Gracias al Padre Celestial tenemos lo que llamamos el Antiguo y el Nuevo Testamento, y como les decía hace unos minutos atrás, entremezclando y cruzando la información podemos sacar cosas maravillosas. Nuevamente, el Señor, con su infinita misericordia y su gran amor, no se guardó nada para cumplir su propósito. Hizo un plan de salvación para cada uno de nosotros. En esta sección sirve como un eslabón también, conector con el libro de Levítico, que tiene mucho que ver con el sacerdocio. Cabe entonces preguntar, ¿por qué estableció Dios el sacerdocio? Esa es una pregunta a la cual nosotros nos deberíamos hacer. En Génesis vemos que las personas justas como Abel, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, todos presentaban sus sacrificios directamente a Dios, sin sacerdotes. Solo se hace mención de Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, que en Hebreos 7:17 dice así: pues será testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Se aclara que esta es una manifestación del Verbo, quien llegó a ser, o quien es, y quien fue el Señor Jesucristo. Este fue reconocido por Abraham como superior a él mismo. Y no se vuelve a hacer mención de Melquisedec durante la vida de los otros patriarcas. En Éxodo, Moisés es el que sirve de intermediario entre Dios y el pueblo, pero no es hecho un sacerdote. De hecho, Dios considera primero a todo el pueblo como una nación de sacerdotes. Eso lo podemos ver en Éxodo 19:6, que dice así: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, Él ve a su pueblo como sacerdotes y gente santa. La visión del Padre que Él tiene de nosotros es espectacular, es genial. Él nos ve con sus ojos. Y Él provee para que nosotros alcancemos esta condición. Por ende, hasta la investidura de Aarón, no existía un sacerdocio oficial, pero sí existían los sacrificios desde que el hombre pecó. Recordemos que mientras que exista el pecado, habrá necesidad de un sacrificio, porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Hebreos 9:22. Ahora que Dios iba a morar dentro del tabernáculo y en medio de un pueblo amado, pero inconverso y pecador, hizo las provisiones para tener un sacerdocio que expiara los pecados del pueblo. Esto lo podemos ver en Jeremías 7, del 21 al 23, y cito así, y leo así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed de la carne. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de los holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. El amado Padre Celestial siempre ha buscado nuestro bien y nos propone el plan que Él tiene, porque sabe que Él es bueno para cada uno de nosotros. Aunque el pueblo de Israel no lo entendiera, asimismo como el tabernáculo representaba el plan de salvación de Dios, el sacerdocio también simboliza la mediación de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote en este plan de salvación. Esto está explicado detalladamente a partir de Hebreos 7, del 22 al 26, y del
capítulo 8 del 1 al 5 y leo textualmente. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar más por cuanto permanece para siempre. Tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Una descripción extraordinaria del sacerdocio de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Yeshua, nuestro Mesías. Y la segunda cita que les dije, Hebreos 8, del 1 al 5. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, no el hombre. ¿Quién levantó el verdadero tabernáculo? El Señor, no el hombre. El Señor es el que provee el propio tabernáculo y el tabernáculo es el Señor Jesucristo, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Entonces, lo que hemos leído hasta ahora y lo que la palabra nos declara en el Antiguo Testamento es sombra y figura de las cosas celestiales. Lo que el Señor propuso al hombre de cómo construir el tabernáculo, de cómo hacer la vestidura del sumo sacerdote, representan al Señor Yeshua. Qué maravilloso, qué precioso y espectacular que Dios quiera compartir con nosotros este gran misterio y maravilloso misterio que nos declara su palabra. Yo estoy completamente sorprendido como Él nos mira con un amor tan maravilloso, hermano. Y esto nos da pie para entender y comprender de que Él nos pensó desde el principio de los tiempos. Nuestro Dios no es un Dios que improvisa, Él es detallista. Y déjame decirte que importa, y tú le importas profundamente. De modo que todo lo relacionado al sumo sacerdote, incluyendo sus vestimentas, fueron diseñadas por Dios y tienen un significado espiritual. Tanto el tabernáculo como las vestiduras del sumo sacerdote tienen un significado espiritual, diseñados por el propio Señor. Aarón, el sumo sacerdote, representa a Cristo, quien ejerce su oficio según el patrón arónico, y esto lo podemos ver en Hebreos 9. Sin embargo, Cristo no es de la orden de Aarón, sino de la de Melquisedec, que es la de un sumo sacerdote inmortal y eterno. Las vestimentas sagradas para honra y hermosura. Esto lo podemos encontrar en Éxodo 28:2, y cito: y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Simbolizan la gloria y hermosura de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Y los diversos colores de esta vestidura representan lo siguiente: el oro, la divinidad; el azul, lo celestial; el púrpura, la realeza; el carmesí, rojo oscuro, la sangre; y el blanco, la pureza, apuntan a los distintos aspectos de su persona y su obra de salvación. Entonces todo habla de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no debemos perder la perspectiva de lo siguiente, que sin la persona del Señor Yeshua, nada hubiese sido posible. Tu salvación, tu redención, nuestra salvación, nuestra redención no hubiese sido posible. El Señor Jesucristo no, repito, no es una improvisación del Padre. Él, por Él y para Él, fueron hechas todas las cosas. Así Dios considera a su pueblo como un tipo de sacerdocio para dar un ejemplo
ante el mundo. Vamos a ver en 1 de Pedro 2, 4, 9 que dice así, y que declara cómo Dios nos ve, y esto es maravilloso, es precioso, es espectacular. Dice así, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mas vosotros sois, así nos mira el Señor, y esta es una aseveración del Padre, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí el Señor abre su corazón y declara cómo Él nos ve y cuál es el propósito, ¿no es cierto? Linaje, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar esto, para anunciar lo que estamos viendo, que Yeshua, el sumo sacerdote, hizo la obra de salvación. A través de él, el hombre tiene esperanza. Y gracias al Señor, el Señor nos ha elegido para mostrar el camino y mostrar y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Qué maravilloso! El efod, en el pectoral había 4 hileras de 3 piedras preciosas y cada piedra tenía el nombre de una de las 12 tribus escritas en ellas. Al usar el pectoral, el sumo sacerdote llevará los nombres de los hijos de Israel sobre su corazón. No era suficiente que el sumo sacerdote trabajara por el pueblo al tenerlos en sus hombros. Él también debía amar al pueblo. Esto es, llevarlos en su corazón. El Señor nos ama profundamente y te lleva en su corazón. No es suficiente para un sacerdote tener un corazón para Dios. Él también debe tener un corazón para el pueblo y llevarlos en su corazón durante todo su ministerio delante del Señor. Es una hermosura, es precioso. Yo me siento completamente atraído, seducido por las palabras del Señor y cómo Él me amó profundamente. Y yo sé que, hermano, esto también debe provocarnos a una profunda reflexión y a apreciar la obra de nuestro Señor Mesías y la provisión del Padre a través de Él. ¡Qué maravilloso! Sigamos. Dice, una capa corta de 2 piezas, una parte por delante y otra por detrás, de oro, azul púrpura, escarlata y lino fino, unidas en cada hombro con un ónice, cada uno de los cuales tenía grabados los nombres de las 12 tribus. El propósito simbólico era que el sumo sacerdote recordara a todo el pueblo cuando abogara ante Dios por su favor y ayuda. También representa cómo Cristo lleva a su pueblo sobre sus hombros mediante su mediación. Pues, como está escrito, pues por cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esto lo encontramos en Hebreos 2:18 y Filipenses 4:13 dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como el Señor nos sustenta. Qué maravilloso sumo sacerdote tenemos. Él nos socorre y nos fortalece en medio de la prueba, en medio de la tentación. Qué maravilloso. En Él está todo lo que nosotros necesitamos. Todo, absolutamente todo. El pectoral del juicio también estaba hecho con oro, azul púrpura y carmesí. Estaba adherido al efod con cadenas de oro. Esto explica el por qué, y nos habla, el por qué la prenda se pudo llamar el pectoral del juicio, ya que contenía las 2 piedras proféticas por medio de las cuales el juicio de Dios se puede dar a conocer. Entonces, el Señor siempre quiso abrir su corazón y mostrarnos su voluntad. Era colgado del efod con cadenas de oro, adornado
de 12 piedras preciosas, teniendo cada una el nombre de una tribu. Dios sabía lo complejo de esta obra. Pero mire cómo el Señor provee y cómo el Señor no improvisa y hace todas las cosas perfectas y maravillosas. Y dice así: hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón. Éxodo 28:3. Mire qué maravilloso. El Señor proporciona la información, pero también proporciona a hombres llenos del espíritu de sabiduría, de su sabiduría, para hacer la obra, que entiendan los diseños del cielo. Qué maravilloso. Y el Urim y el Tumim. 3 veces en este pasaje el pectoral es llamado el pectoral del juicio, debido a que sujetaba el Urim y el Tumim, las cuales eran herramientas para discernir la voluntad de Dios. El uso de las herramientas para discernir de Urim y Tumim es descrita en unas pocas ocasiones, y esto lo podemos ver en Números 27:21, 1 Samuel 28:6, Esdras 2:63, Nehemías 7:65, y su uso es implicado en otros pasajes como en Jueces 1:1, 20:18 y versículo 23. Los nombres de Urim y Tumim significan luces y perfecciones. No hay acuerdo en aquellos que han estudiado el uso del Urim y del Tumim, cómo eran usados. Pero la mejor suposición, ¿no es cierto?, era que eran un par de piedras y cada piedra indicaba un sí o un no de parte de Dios. El sumo sacerdote le haría a Dios una pregunta, buscaría en su pectoral y sacaría ya sea un sí o un no. Algunos sugieren Urim y Turim eran diamantes brillantes, los cuales destillaban brillantemente, como ya les decíamos, con un sí o tenuemente con un no, siendo la respuesta de Dios. La clave de la efectividad de Urim y Tumim era que la palabra de Dios, esta piedra la daba. Al buscar de Dios a través de Urim y Tumim, uno debía devolver en verdad hacia la palabra de Dios para ser guiados. Debido a que era la palabra de Dios, mandaba su lugar y permitía su uso. El día de hoy, si tenemos el mismo enfoque en la palabra de Dios, Él también nos guiará. ¿Necesitas guía para tu vida? Está la palabra de Dios. Si le pidió a un antiguo predicador que explicara el Urim y el Tumim, él dijo lo siguiente, y cito lo que este predicador dijo: bueno, esto es como yo lo entiendo, y así lo entendía él. Cuando necesito saber la voluntad de Dios, yo saco mi Biblia y hago mucho de Urim y Tumim a través de mi Biblia. Y siempre me habla. Nosotros los cristianos, si queremos conocer la voluntad de Dios, deberíamos leer la palabra. Y esta sería, por así decirlo, en comparación con el Urim y Tumim, porque a través de la palabra el Señor nos habla y nos direcciona. Como ya decíamos, Urim y Tumim significan luces y perfecciones. Eran estas piedras que se iluminaban en un código conocido por el sumo sacerdote para saber la voluntad de Dios sobre un asunto importante. Hoy en día tenemos en Cristo el Espíritu Santo que nos transmite la voluntad de Dios para guiarnos. Romanos 8, del 9 al 11. ¿Necesitamos guía? Bueno, está la palabra del Señor. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. En Romanos 8:26 dice así: tenemos el Espíritu, tenemos la palabra. Y en Romanos 8, 26, 27 dice así: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad,
¿Qué pues hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces tenemos al Espíritu de Dios que nos guía, tenemos la palabra del Señor. En 2 de Timoteo 3:16 dice así, y lo confirmamos esta afirmación: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Entonces podemos ver cómo el Señor provee todo lo que el hombre necesita para el establecimiento de su reino. Entonces, para terminar, podemos ver que en Apocalipsis 21, 19 y 20, y los cimientos que adornan la nueva Jerusalén, ¿cierto?, hace una descripción y nos da a entender que estas 12 piedras preciosas son parte importante de el plan y lo que vendrá a futuro, el futuro profético que se nos espera. Y leo Apocalipsis 21, 19, 20. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisolito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Describe los cimientos de las murallas, como les decía, de la Nueva Jerusalén. Entonces, podríamos decir que estas representan las piedras que estaban en el pectoral y cómo el Señor está hablando a través de su palabra desde el principio de los tiempos, lo que el Señor ya ha predispuesto en lo que Él va a hacer y está hecho, de acuerdo a su infinita fidelidad, misericordia, voluntad y soberanía. No podemos en absoluto descuidar el hecho de que nuestro amado Padre Celestial tiene todas las cosas bajo su dirección, su santa voluntad, y de que en su corazón, en el corazón de nuestro amado Padre Celestial, mandó que las 12 tribus tuvieran sus nombres escritas en las piedras preciosas. Porque el Señor ama a su pueblo, ama a esta nación de sacerdotes. Y en verdad, para Él somos preciosos. El pueblo de Dios somos en verdad preciosos para Él. Él tiene un destino para ti y para mí. Él tiene algo precioso. Y está dispuesto. Nunca olvidemos que todo lo que el hombre necesita hacia el tabernáculo como el sumo sacerdote, el Señor lo ha provisto a través de la persona de nuestro amado Señor y Yeshua, el Señor Jesucristo. El Señor no ha improvisado. Él ha sido excelente en todo. Los mejores materiales, la mejor arquitectura, los mejores diseños. Y una de las cosas más importantes que le dijo Moisés: ten cuidado de hacer las cosas como yo te las he mostrado, como yo te las he dicho. Moisés fue obediente. Proveyó hombres llenos de sabiduría, del Espíritu, que lo ayudaron en esta gran labor. Le damos gracias al Señor por este tiempo, alrededor de un café con raíces con aroma a Torah, que bendice nuestra vida y nuestro corazón. Somos benditos, nos encontraremos en otra oportunidad. Les invito a leer, a meditar en la obra maravillosa de salvación de nuestro amado Padre Celestial en Jesucristo y Yeshua, el Señor, el Mesías. Nos vemos, somos benditos.